Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Tras la Huella by Re. Yo soy Regina y si os apasionan las historias crime, estáis en el lugar correcto. Cada viernes os traeré un nuevo caso, así que si no os lo queréis perder, os pido que os suscribáis y que me deis un like si os ha gustado el vídeo. El caso de hoy es un caso muy sensible y de los peores que pueden ocurrir. Es la historia de un niño que va a vivir con su madre a Menorca y allí encuentra un trágico final. Es una historia tristísima en la que César buscaba desesperadamente el amor de su madre. Una madre egoísta y cruel a la que nunca le importó el bienestar de su hijo. No sé si conocéis la historia, ha salido bastante en los medios de comunicación, pero tanto si la conocéis como si no, yo os invito a quedaros aquí conmigo para conocer más sobre este caso que conmocionó a nuestra sociedad. Es el 23 de noviembre de 2010 y unos hermanos han ido a limpiar un terreno de su propiedad en Vinidalí, cerca de Mahón, en Menorca. Este terreno está situado en un lugar por el que pasa muy poca gente. Los terrenos están cubiertos por una densa vegetación. Los hermanos Miquel y Nando hacía mucho tiempo que no se acercaban al lugar, por lo que la maleza había crecido considerablemente. Y de repente a Nando se le ocurre ir a ver un paso, a ver si estaba abierto o cerrado. Llevaba muchos años sin pasar, así que decidió ir a verlo. El paso está a 7 u 8 kilómetros de la carretera, pero hace pendiente y no se puede ver desde arriba, ni el paso ni nada que pueda ver. Por eso, hasta que Nando no está abajo, no ve una maleta que no debería estar. Cuando llega allí, ve que el paso todavía está y encuentra una maleta tipo trolley roja y grande, con el aspecto de llevar mucho tiempo a la intemperie, porque está descolorida. La maleta está aparentemente cerrada y de pie, y el tejido tiene algún agujero. A Nando le da la impresión de que la hayan depositado allí y no de que se hubiera caído de alguna manera. Seguramente quien la abandonó esperaba que nunca se descubriera. Como ve que está entreabierta y tiene mucha curiosidad, decide mirar lo que tiene dentro. Lo primero que ve es un cráneo, huesos, pero también libretas. Nando, visiblemente afectado, avisa a su hermano para decirle lo que había visto. Entre los dos deciden llamar a la Policía Nacional, que se desplaza al lugar, y también el grupo de homicidios. El primer problema que se encuentran es que, al ser un lugar tan remoto al que la gente no se acerca, no saben decir cuánto tiempo puede llevar allí. Los canales de comunicación se hacen eco de la noticia y conmociona a una comunidad pequeña que no estaba acostumbrada a este tipo de noticias. La Policía Nacional decide trasladar la maleta hasta la prefectura de Palma de Mallorca y para que la analicen en el Instituto Anatómico Forense. Al abrirla ven entre montones de ropa y otros objetos lo que es claramente un cráneo humano con fragmentos de pelo y cuero cabelludo aún adheridos. Junto a estos restos indudablemente humanos se apilan varios tebeos, cómics de manga, concretamente de Naruto, cromos, un estuche escolar, un reloj y 2 pequeños cubos de metacrilato con una araña y un escorpión, prendas de verano, invierno y chándals, todos de talla pequeña. Toda una vida en una maleta. La vida de César. Los investigadores se centran en descifrar la gran incógnita. ¿Quién es ese niño? También quieren saber cuánto tiempo lleva la maleta allí, para investigar si hay alguna denuncia por desaparición de algún niño en ese intervalo de tiempo. Los agentes repasan todos los objetos encontrados. Los cómics de Naruto les parece un buen hilo por el que empezar. Ven que concreto los números de esos cómics se publicaron a finales de 2007. Por tanto, esa maleta no se podía haber colocado antes de 2007. Este primer dato les aporta que como mucho llevaría allí 3 años. Otro dato es que los cómics están escritos en castellano, por lo que determinan también que el niño era español o que por lo menos conocía el idioma. Los forenses determinan que se trataba de un niño de corta edad de entre 8 y 13 años, pero no se puede determinar la causa de la muerte. Solo tenían huesos por analizar y todos ellos estaban intactos, sin traumatismos.
Lo que sí determinan es que el cadáver no lo han descuartizado, sino que se ha descompuesto en el interior de la maleta. La información de que se trata de un niño deja consternada a la sociedad menorquina y también a nivel nacional. La presión se incrementa en el grupo de homicidios. Los investigadores, con los datos de que se pueda tratar de un niño español de entre 10 y 13 años, y que no hace más de 3 años que ha desaparecido, miran en la base de datos de Baleares para comprobar si hubiera alguna denuncia, pero no les consta ninguna denuncia por desaparición en los últimos 3 años. Amplían la investigación a nivel nacional y comprueban que hay 3 casos de menores desaparecidos que podrían encajar con el perfil del cadáver. 2 son hermanos que se sospecha que han sido víctimas de un secuestro familiar porque la madre no los entregó a su padre cuando le correspondía, y el otro es Jeremy Vargas, el niño de Gran Canarias, que desapareció en 2007, cuando jugaba con sus primos en un solar cerca de casa de su abuela. El sábado 27 de noviembre han pasado 4 días del descubrimiento de la maleta, pero los investigadores no encuentran nada, porque nadie ha denunciado la desaparición de ese menor. Para los agentes solo hay una respuesta. El que le ha hecho eso tiene que ser de su entorno cercano. Cree que la familia está implicada. Con esta horrible sospecha solo les queda volver a revisar las pertenencias que se encontraban en la maleta y las analizan con más detalle. Revisan el estuche escolar y dentro tiene lápices, bolígrafos, una regla y una goma de borrar. Y en esa goma de borrar tiene escrito a boli un nombre con unas iniciales: César J.F. A partir de aquí ya se ponen en la pista de quién puede ser esa maleta. César J.F. Lo buscan en la base de datos y localizan un centenar de personas que correspondían con el rango de edad. Hacen un cribaje y seleccionan solo a 4 y detectan uno que les llama mucho la atención. Daba la casualidad que no había renovado el DNI desde 2006 y residía en Galicia, concretamente en Noia, un municipio de La Coruña. Los agentes encuentran también el nombre del colegio donde estudiaba el niño, el Colegio Felipe Castro de Noia, en Coruña. Cuando contactan con el centro, les revelan una información inquietante. Se había pedido un traslado de expediente de un centro a otro para el curso 2007-2008 y ese traslado había sido a Menorca. Pero aquí se topan con una sorpresa y es que en los centros de la isla no figura ningún niño con el nombre César J.F. Por tanto, el niño no estaba escolarizado. Comprueban que no ha ido a clases. Obviamente, la atención se focaliza en la familia de este menor. Localizan información sobre su madre, Mónica Juanatey Fernández, es decir, Mónica J.F. Esta mujer, que era madre soltera, reside en Mahón desde hace 2 años. El cerco se cierra alrededor de esta mujer, pero antes de interrogarla prefieren hablar con los abuelos del niño. El hombre cuenta que su nieto vive en Menorca, que está allí con su madre, que no tienen relación, pero a través de una prima saben que el niño está bien. El mismo sábado 27 los investigadores se presentan en Mahón, en la casa de la madre, que en la época de los hechos tiene 30 años, y sin más preámbulos le preguntan por su hijo César. Ella, visiblemente nerviosa, mira para atrás, comprobando que no esté su pareja. Ella dice que su hijo está en Galicia con sus padres. A los agentes no les queda ninguna duda de que Mónica miente y proceden a la detención para que les explique dónde está su hijo. Los agentes le llevan a comisaría para un primer interrogatorio. Después de haber mentido sobre dónde está su hijo, no resiste mucho más y da una explicación que sorprende a los investigadores. Reconoce que su hijo murió, que fue un accidente y que por miedo, por no saber dar una solución, en lugar de pedir ayuda, decidió meterlo en una maleta y esconderlo allí. Mónica cuenta que el día de los hechos ella y el niño acompañaron a su pareja al trabajo y luego volvieron a casa. Ella preparó la bañera para su hijo y mientras se bañaban ella se fue a la cocina. En el momento que volvió, asegura que encontró a su hijo ahogado y muerto en la bañera. Sin saber qué hacer, finalmente decide meterlo dentro de una maleta con todas sus cosas y abandonarlo en Vinidalí, lugar donde se localizó.
Esta información no les cuadra a los investigadores. ¿Qué madre que encuentra a su hijo en la bañera, en lugar de llamar a la ambulancia, lo esconde en una maleta y lo abandona con todas sus pertenencias en un descampado? Un día después de la detención, entre las pruebas y el remordimiento, Mónica pide declarar una segunda vez. Resulta que esta mujer tenía muchos remordimientos y los agentes decidieron explotar esta situación. En esta declaración aporta más detalles. Cuenta que hasta hacía 3 años ella residía en Galicia con su hijo. A finales de 2007 conoció por internet un hombre que vivía en Menorca, inició una relación y por él decidió dejar su tierra e irse a vivir a Mahón. César, mientras, continuó en Noia con sus abuelos para acabar el curso. Mónica empieza a hacer diversos trabajos temporales en Menorca. No tiene un trabajo estable y vive sola. Más tarde se va a vivir con su nuevo novio. El problema es que no le había dicho a su nueva pareja que tenía un hijo. Se inventa una vida anterior y se la explica a su novio. Le dice que es soltera, sin hijos, que su padre había muerto ahogado en el mar y que su madre había fallecido hacía poco. Pero sabemos que los padres estaban vivos. De hecho, ellos le dijeron que si su intención era quedarse en Menorca, lo mejor sería que su hijo se fuera a vivir con ella. Y le enviaron a César a finales de junio de 2008, después de haber acabado el curso. César se sube al avión con una gran maleta roja, con todas sus pertenencias. Ahí metió su ropita, sus cómics de Naruto, todo lo que él tenía. Viajó solo con una azafata que le acompañó hasta la puerta. Mónica no sabía qué hacer porque no le había explicado a su pareja que tenía un hijo, así que tenía que seguir con su mentira. Obligó a César a llamarle tía y le dijo a su pareja que ese era su sobrino que había venido solo de vacaciones. Unas vacaciones a las que Mónica Juanatey puso fecha de caducidad: 15 días. Si delante de su pareja a César se le escapaba llamarle mamá, ella le regañaba y le decía que no era su madre, que era su tía. Al cabo de 15 días le dice al niño que le va a duchar y le ahoga. Le ahoga, no en su casa, sino en el piso que habían alquilado cuando llegó a Menorca para tener más tiempo para deshacerse de él. Abre la maleta y le pone dentro a él y todas sus pertenencias. Con una sangre fría inimaginable en una madre, después condujo hasta Vinidali y abandonó la maleta donde permaneció durante 2 largos años. La mujer no hizo referencia a ningún cómplice. Aún así, interrogan a su pareja y descarta su implicación, pero les cuenta a los investigadores un recuerdo que encaja perfectamente con el relato de Mónica. Él no sospechaba nada, pero cuando recibe la información de por qué está detenida, su pareja empieza a atar cabos. Recuerda que en una ocasión vio cómo Mónica le había dado un bofetón a su sobrino porque él le había llamado mamá y le repitió: no soy tu madre, soy tu tía. Es desgarrador pensar en lo que debió sentir César en esos días. El lunes 28 de noviembre declara en el juzgado de instrucción: nadie entiende por qué esa mujer acaba con la vida de su hijo solo porque se lo había ocultado a su pareja y porque simplemente le molestaba, no encajaba en su vida. También se preguntan cómo lo pudo esconder durante 2 años sin que nadie se enterara. El análisis psiquiátrico de Mónica Juanatey presenta 13 psicopatías y trastornos de personalidad antisocial. Según su examen, es consciente de lo que ha hecho. Aún así, es muy fría y no se arrepiente. De hecho, asegura que no tiene sentimientos por nadie porque presenta una fuerte frialdad afectiva. Es egocéntrica, solo piensa en ella, no tiene apego ni vínculo con otras personas, incluidos sus familiares. Sus necesidades son lo primero. Por eso ella va tomando una serie de decisiones que tienen como fin vivir la vida que ella ha decidido vivir, como por ejemplo suplantar una personalidad engañando a su pareja, diciéndole que no tiene hijos y poco a poco va haciéndose la rueda, pero siempre todo encaminado a que nada sea un inconveniente para su vida.
Algunos periódicos revelan los datos de la vida de Mónica, como que antes de llegar a Menorca estaba a punto de casarse en Galicia con su pareja anterior, con el que llevaba años de relación. Tenía fecha de boda y habían repartido las invitaciones. Días antes de la boda decide cancelar todo y abandonar todo por el hombre que había conocido a través de Internet y luego se instaló en Mahón. En Internet tenía una especie de vida paralela con el nombre de Muki. Tenía un blog, Muki la Excarceladora, y en este aparecía un apartado con un título todavía más curioso: Terror a la gallega. Entra constantemente en chats y redes sociales y con varios apodos con sentidos escabrosos dentro de su universo de ficción. La gran mentira de Juana Tey era hacer creer que César seguía vivo durante 2 años. Si nadie de la familia ni amigos se preocupó por César, era porque ella les había hecho creer que todo iba bien. 2 días después de acabar con su vida, le envió un mensaje a una amiga que ponía: «Nos vamos a Menorca, que me han trasladado allí. César está contento, está yendo a clase casi todos los días. Son clases de verano y así me ahorro la pasta del canguro». Contaba que se habían ido a pasar el día a Palma, incluso que había hecho la comunión. Todo para hacerlo más creíble. 2 semanas más tarde explica a su amiga que César estaba aprendiendo catalán y el 13 de noviembre de 2008, cuando ya hace casi 4 meses que estaba muerto, relata cómo había sido la falsa comunión, contando que había ido bien vestido, pero no de marinero, que lo pasó bien y que eran él y 5 amigos del cole. Una pequeña merienda y ya está. Para mantener la mentira, Mónica no visitó Galicia en esos 2 años e inventó varios ingresos hospitalarios como excusa para no tener que ir ni siquiera en Navidad. Incluso se preocupó de mantener activo el perfil de su hijo que tenía en Facebook, donde también explicaba cómo era su nueva vida en Menorca. Todo ello sorprendió no solo a los investigadores, sino también a amigos y familiares en Galicia. Todos tienen una sensación tremenda de rabia, tristeza y culpabilidad al mismo tiempo. Sobre todo los abuelos y el padre adoptivo sentían una culpa tremenda porque la relación se había estropeado cuando ella se enfadó porque le habían mandado a su hijo a vivir con ella. Su coartada era que estaba enfadada con sus padres porque le habían enviado al niño unilateralmente y eso le había perjudicado en su relación. Así que Mónica decidió dejarles de hablar. La abuela le enviaba cómics y postales al niño que creía que le llegaban porque no se los devolvían, pero no tenía la seguridad de que le llegaran. Pero además de todo esto, su nueva pareja no sabía que ella tenía otra relación sentimental con alguien en Tarragona. Tiene tiempo para tener un triángulo amoroso, otro hombre que conoció por Internet a finales de 2011, mientras estaba en la cárcel provisional. Mónica se casó con este hombre. Según su abogado, solo él y su marido le visitan en este centro penitenciario. Mientras espera la llegada del juicio, vive en Palma como una reclusa más. De hecho, empieza a destacar por sus dotes literarios y gana 2 certámenes. El último relato de terror se llama El hermano gemelo que era el diablo. Los gemelos protagonistas eran Kensuke y Namie. Este último era una chica que se había convertido en una especie de asesina en serie. A mitad del relato, a Namie le encierran para evitar que continúe asesinando. Después de estos premios, a Mónica le vuelve a tocar ser protagonista, pero esta vez no por sus relatos, sino por el juicio que le espera. El lunes 29 de octubre de 2012 empieza la vista oral contra Mónica Juana Tey. En la audiencia de Palma se le acusa del delito de asesinato con el agravante de traidoría y parentesco, y pide para ella 20 años de cárcel. El juicio causa una expectación total. Lo primero que hace el fiscal es ponerle delante la maleta donde fue encontrada su hijo muerto. Es el primer momento en el que la acusada muestra algún tipo de emoción. Y le preguntan si la reconoce. Ella, llorosa, responde que sí. Cuenta que la dejó en un bordillo y se cayó. Le preguntan si previamente había introducido el cadáver de su hijo junto a todas sus pertenencias y también responde que sí. A la pregunta de si previamente había matado a su hijo, responde que no lo sabe, a pesar de sus declaraciones anteriores. Se resiste a dar más explicaciones.
El fiscal quiere que Mónica Juana Tey explique qué hizo el día de la muerte de su hijo. Ella explica de nuevo que acompañaron a su novio al trabajo en coche y luego fueron a desayunar a un bar que había enfrente y luego fueron a casa donde le preparó el baño. Ella luego se fue a la cocina a preparar unas cosas y que no se acuerda de nada más. Mantiene que recuerda que le preparó ese baño y que la siguiente imagen que tenía era la de su hijo muerto en sus brazos. Tampoco explica por qué no llama a la ambulancia. El fiscal le pregunta eso y ella respondió que no lo sabía. Delante de esa súbita amnesia, el fiscal saca declaraciones anteriores en las que ella había confesado el crimen, pero no da su brazo a torcer. Así que el fiscal opta por la estrategia de indagar por el móvil del crimen y empieza preguntando por la relación entre la indagada y su hijo. Mónica confiesa que era buena, que su hijo era alegre como cualquier niño, era bastante cariñoso y obediente. La más cruel de las mentiras era que un día su pareja le preguntó por su sobrino y ella le dijo medio llorando que no le volviera a preguntar por él porque había muerto en un accidente de tráfico. Según los peritos forenses, Mónica no padece ningún trastorno psiquiátrico y es consciente de lo que ha hecho. Es fría y calculadora. Ha hecho su vida después de los hechos con total normalidad y si no hubiera aparecido la maleta, nunca hubiera confesado el crimen. El 30 de octubre condenan a Mónica a 20 años de cárcel con el agravante de parentesco y alevosía. En febrero de 2013 presenta apelación, pero el juez lo desestima y ratifica su condena. El caso queda cerrado judicialmente. Pero lo increíble de todo esto es que esta mujer abandonó al padre biológico de César cuando ella aún estaba embarazada, negándole realizar cualquier tipo de paternidad. Y el nuevo padre y la pareja con la que se iba a casar en Galicia querían también a César. Y el nuevo padre, la pareja con la que se iba a casar en Galicia, quería también a César. Si ella no quería hacerse cargo del niño, seguramente los abuelos lo hubieran vuelto a acoger e incluso su padre biológico, quién sabe si lo hubiera recuperado, o quizás su expareja con la que César se llevaba muy bien. Había soluciones que Mónica ni siquiera se planteó, llegando solo a ese extremo radical, cruel y sádico. Los abuelos viajaron a Menorca a recuperar los restos de César y enterrarlo en Galicia. Y hasta aquí el caso de hoy. Decidme qué opináis sobre esta horrible historia. Me encantará leer vuestras opiniones y que aportéis nuevos datos que no conozco a la investigación. Nos vemos la semana que viene con más historias crime. No os las perdáis.